Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Y la intención de esta reunión es justamente compartir parte de ese bagaje con ustedes, ¿sí? Este servidor se inspira en lo realizado en la década de los 50 del siglo pasado por ese señor que ustedes ven ahí, que es el doctor Linus Pauling. Linus Pauling fue un científico ganador dos veces del premio Nobel. En 1954 ganó el premio Nobel de Química y en 1962 el premio Nobel de la Paz. Solamente dos científicos han logrado eso en el siglo XX, Linus Pauling y Albert Einstein, para que ustedes se den una idea de la importancia de este científico, pero muchas personas no lo han conocido y es que el gran pecado del doctor Pauling fue su enfrentamiento con la industria farmacéutica, porque más bien el doctor Pauling proponía algo que hoy cada vez recobra más y más valor, que es la nutrición ortomolecular. Es decir, el doctor Pauling describía a la industria farmacéutica como la industria del malestar. Él decía que más bien en la naturaleza habían moléculas que le eran correctas al organismo humano y que le preservaban saludable. Por eso lo llamaba orto, que en griego quiere decir derecho, ¿no? Sustancias correctas, ¿sí? Moléculas correctas para el organismo. Y él propugnaba justamente como parte de su filosofía de trabajo y de vida, de que la ingesta de estos elementos ortomoleculares nos garantizaban una verdadera salud y una salud duradera. De hecho, el doctor Pauling fue también producto de su producto, porque él vivió hasta los 94 años, 93 o 94 años vivió, en una época donde la esperanza de vida difícilmente pasaba de los 60 años. Entonces, dense cuenta que él, en este libro que ustedes lo ven ahí abajo a la derecha, se llama en español Cómo vivir más y sentirse mejor. Y él decía sobre esa foto, ¿no? Decía, efectivamente, en esa foto él tiene 90 años, y él decía, efectivamente, mi cuerpo ya denota el paso del tiempo, el desgaste del tiempo. Pero él seguía afirmando y decía, si yo hubiese descubierto los conceptos de la nutrición ortomolecular cuando tenía 20 o 30 años, fácilmente hubiese pasado la barrera de los 100 años. De hecho, el doctor Pauling consumía sobre todo, no parte del secreto de su longevidad, era consumir altas cantidades de vitamina C y de vitamina E. Y eso lo preservaron en salud durante muchos, muchos años. ¿Sí? Y nos dejó pues toda esta filosofía de trabajo, esta filosofía científica que un servidor nuevamente como el que les habla y una empresa como Fusion ha seguido a lo largo del tiempo. Entonces aquí viene esto de los mitos, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no, pero esto de los complementos no es necesario porque la nutrición y la dieta mediterránea, en fin. Aquí, sobre todo en el Perú, llegan muchas voces autorizadas y en otros países también, donde hay una fuerte oposición, ¿no?, al consumo de complementos nutricionales o nutracéuticos. Entonces, ¿serán necesarios o no serán necesarios? Vamos a ver qué dice la evidencia. En primer lugar, expertos en alimentación, como el doctor Rajaram, que ustedes lo ven ahí, él es de origen indio, ¿sí? Premio Mundial de la Alimentación en el 2014, él nos dice que necesitamos suelos sanos. Hemos perdido los suelos y ya no hay materia orgánica en los suelos cultivables disponibles, probablemente fruto de la globalización y de la intensificación de las campañas agrícolas. Entonces, en todas partes ya no hay nutrientes en los suelos, ya no hay carbono, ya no hay nitrógeno, ya no hay otros elementos importantes, ¿sí? Y esto se ve refrendado, ¿no?, por instituciones tan importantes como la Academia de Desórdenes Alimenticios, la AED, y la Alianza Global para Mejoras en la Alimentación, la GAIN, ¿sí? Estas instituciones hace ya 20 años nos vienen advirtiendo sobre la disminución de los nutrientes que existe en el planeta en general. Y esto hace que haya aumentado la mortalidad de las madres y los niños y también el desarrollo cerebral de los niños, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Entonces, se ha descrito
fíjense ustedes que la disminución promedio de nutrientes en los vegetales se da de la siguiente manera. En general, en los nutrientes en general. Se ha perdido, en los vegetales, perdón, vegetales en general, en promedio, se ha perdido el 62% del calcio. Ustedes han escuchado hablar de una enfermedad cada vez más prevalente llamada la osteoporosis. Bueno, ahí tienen la explicación. Se ha perdido el 62% del calcio, el 34% del hierro, el 56% de la vitamina A. En cuanto a las vitaminas del complejo B, se ha perdido el 18% de la B1, 50% de la B2, 45% de la B3 y se ha perdido además el 10% de la vitamina C. Entonces estamos ante un problema muy, muy serio. Y si ustedes leen al lado izquierdo, ese es el comunicado de la Asociación Internacional de Inmunonutrición. A ver, doctor, un momentito, ¿cómo es eso de Asociación de Inmunonutrición? Hoy en día, así como existe la nutrición ortomolecular, ya hay una ciencia independiente, ¿sí?, que estudia solamente la nutrición del sistema inmunológico, y esa es la inmunonutrición. Estudia la nutrición del sistema inmunológico. ¿Y qué sucede? Que al aparecer la pandemia del COVID, ¿sí?, que hemos padecido tantos países, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición lanza ese comunicado que ustedes ven ahí, lo pueden encontrar en la red, donde se recomienda frente a la pandemia la ingesta de determinados nutrientes para mejorar el desempeño de nuestro sistema inmunológico. Recuerden, el COVID-19 no tiene vacuna y no tiene tratamiento a la fecha. Por lo tanto, es un buen momento para potenciar el trabajo de nuestro sistema inmunológico desde el punto de vista nutricional. ¿Qué recomienda en ese comunicado la Sociedad Internacional de Inmunonutrición? Como les digo, lo pueden bajar después de internet. Recomienda incrementar el consumo, tomen nota, de vitamina C, de vitamina D, de vitamina E y de zinc. Son micronutrientes, pero que son indispensables para un buen desempeño del sistema inmunológico, ¿sí? Además, se ha encontrado, por ejemplo, que la vitamina A es deficitaria ya en 118 países del mundo. La población tiene deficiencia de vitamina A. La anemia afecta a 2/3 de las mujeres embarazadas y niños en países como la India o Perú. 2/3 de las mujeres embarazadas. El déficit de yodo afecta en el mundo a 740 millones de personas y un 20% de la población mundial, es decir, 1 de cada 5 pobladores, tiene deficiencia de zinc, que es justamente uno de los minerales recomendados por la Sociedad Internacional de Inmunonutrición para mejorar el trabajo del sistema inmunológico. Entonces, fíjense ustedes si no estamos frente a un grave cuadro. Efectivamente, la humanidad no se encontraba preparada para afrontar un contexto como el que estamos viviendo, sobre todo en los países del tercer mundo. Y será por eso seguramente que las cifras de mayor morbilidad y mortalidad frente al COVID se han dado en las regiones de Latinoamérica, ¿no?, donde las deficiencias nutricionales pues son más evidentes. Y esto nos lo explica. Entonces, mucho cuidado cuando hablemos de complementación nutricional, porque estamos viendo que es un día a día. O sea, no solamente deberíamos preocuparnos por el tema COVID, nos debería preocupar en general, porque estos son los elementos que necesitamos sí o sí para un buen desempeño en general del organismo, y en este momento lo que nos preocupa a todos es justamente el desempeño del sistema inmunológico. Miren, otra pincelada sobre este tema. Reducción de nutrientes en un alimento tan conocido y tan difundido como la papa o patata. La papa o patata ha disminuido su contenido de calcio en 27%, de hierro en 57%, de vitamina A desapareció. Vitamina B1, 18%, vitamina B2, 50%, vitamina B3, 45%, y la vitamina C, el antioxidante de las vías respiratorias por excelencia, 57%. Entonces, es evidente la reducción general del aporte de calcio, de fósforo, hierro, riboflavina, etcétera, en comparación a las papas que teníamos disponibles 50 años atrás. Los científicos concluyen que el uso de abonos
antifúngicos, fitoquímicos, etcétera, aceleran el crecimiento de frutas y verduras. Le dan un buen tamaño, les dan un buen color, las hacen crecer en menos tiempo, pero eso lo hemos privilegiado a cambio de que estos vegetales, frutas y verduras, tengan menor capacidad de sintetizar nutrientes. Entonces cada vez vienen más y más empobrecidos desde el punto de vista nutricional. Dicho de otra manera, lo que comemos ya no alcanza, señores, ya no alcanza. Y bueno, obviamente los alimentos además los procesamos, y muchos alimentos como las verduras no los consumimos crudos, sino que los procesamos. ¿Qué utilizamos normalmente? Agua y temperatura. Y eso hace que estos vegetales ya raquíticos que estamos consumiendo actualmente, ya raquíticos pobres en calcio, en hierro, en vitamina A, etcétera, los sometemos al calor y van a perder de lo poco que traen el 40% de la vitamina A, en promedio el 80% de la vitamina B y el 100% de la vitamina C, si es que tenían algo de vitamina C todavía. Ese es el contexto actual de la nutrición en el planeta. Y estas son cifras incontrastables, es decir, estamos frente a un problema nutricional muy, muy serio. ¿Cómo alimentarnos? Bueno, no es un secreto para nadie cómo alimentarnos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos brinda amplia información con recomendaciones, guías, etcétera, etcétera, de cómo deberíamos alimentarnos. Lo tienen ahí. Esta pirámide en particular me gusta porque incluye el agua. El agua, técnicamente hablando, no es un nutriente, pero es indispensable para la vida. Por eso me parece saludable que la hayan incluido aquí. Y luego están en la base de la pirámide alimenticia, además del agua, pan y cereales de preferencia integrales. Y ahí está seguido por las verduras y frutas, 2 a 4 porciones al día, fuentes de proteína, y en la cúspide las grasas, aceites y dulces que deberían consumirse, pero en una mínima proporción con respecto a los demás macronutrientes. Pero ¿qué ha sucedido con la humanidad? Lo que ha sucedido es que hemos invertido esta pirámide. Y díganme ustedes, cuando mi querido amigo Omar leyó mi semblanza, hablaba que yo tenía 15 años al frente del departamento científico de Fusion. Hace poco cumplí 15 años de haberme unido a Fusion, realmente. Y desde el primer momento, cuando comenzaron mis prédicas, ya no le llamo charlas, no prédicas, les hablaba que lo primero es tener un peso saludable. Esa es la base de una buena salud, una buena nutrición, una alimentación sana que me permita lograr y mantener un peso saludable. Desafortunadamente, el contexto COVID ha puesto en evidencia que justamente las personas con sobrepeso u obesas son las más susceptibles de contraer la infección grave. ¿Y eso por qué? Porque cada kilo extra en el cuerpo deprime el sistema inmunológico. Y yo les venía diciendo muchos años atrás, lo primero es un peso saludable. Y nunca más que ahora he odiado tener la razón, porque la he tenido. Y el COVID le está pasando la factura a muchas personas que desafortunadamente no escucharon el mensaje de nuestra empresa. Hemos invertido esta pirámide, el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en Latinoamérica, en países como Chile, como México, como Perú, ¿sí? Son muy prevalentes, es decir, hay muchos gordos, México, Chile, Perú, que justamente son los países donde el COVID tiene mayor propagación y mayor mortalidad. Y señores, en ciencia no hay casualidad. Es una consecuencia de. Entonces, siempre lo primero es siempre procurar tener y mantener un peso saludable. Sin embargo, en el año 2015 tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de medicina integrativa de la Universidad de Arizona. Se dice que es una de las 5 más importantes del planeta. En esta conferencia se presentó el doctor Andrew Weil. Lo pueden seguir en redes también al Dr. Weil. El Dr. Weil viene a ser algo así como un Linus Pauling moderno, con la salvedad que el Dr. Pauling ganó 2 premios Nobel. Pero podemos decir que Andrew Weil es un Linus Pauling moderno. Y el Dr. Weil en esta reunión
presentó esta pirámide alimenticia que yo le llamo la pirámide complementaria a esta que acabamos de ver. Fíjense en las recomendaciones del doctor Weil. ¿Qué nos dice él? Consumir grasas saludables. Ha habido toda una revolución alrededor del concepto de las grasas, ¿sí? De hecho, esto se sabe mucho en España, en la zona mediterránea, porque se consume mucho aceite de oliva, y eso es debido a que el aceite de oliva es ese tipo de grasa saludable. Claro, la grasa saturada al paladar genera mayor satisfacción y mayor recordación, mayor evocación de los sabores. Sin embargo, existen toda una familia de grasas saludables como la palta o aguacate o el aceite de oliva o las grasas oscuras de los pescados. ¿Sí? Los pescados de grasa oscura tienen grasas saludables. Deberíamos consumir esas grasas saludables, los frutos secos también. Consumir diariamente, ¿sí? Y varias veces al día deberíamos consumir este tipo de grasas, seguido por productos de soya. La soya es un superalimento que desafortunadamente ha sido satanizado gratuitamente a nivel mundial por el tema de los transgénicos. Pero la soya es un alimento formidable con una proteína que, siendo de origen vegetal, tiene un apreciable valor biológico. Entonces, fuente de proteínas. Y allí nada más están los champiñones u hongos o setas. Creo que en España le llaman setas a los hongos. O hongos o champiñones en Francia. Bien, los hongos alimenticios, porque los hongos alimenticios, además de ser deliciosos al paladar, contienen una serie de sustancias nutracéuticas, fundamentalmente betaglucanos y antioxidantes. Entonces, estos champiñones son deliciosos al paladar, pero además son elementos nutracéuticos. Un poco más arriba, otras fuentes de proteína como el queso, los huevos, el yogur, el pollo sin piel, etcétera, porque necesitamos proteína como elemento básico para la regeneración celular. Y pongan atención en estos últimos acápites. Un poquito más arriba dice hierbas y especias saludables, donde está el ajo, el jengibre, la cúrcuma y la canela. Y a continuación dice ilimitada cantidad diaria. Y lo voy a repetir. Ilimitada cantidad diaria. ¿Y esto por qué razón? Porque Andrew Weil reconoce a estas y otras especias, las reconoce como elementos ortomoleculares, amigables para el organismo, tanto así que podemos comer cantidades ilimitadas, claro, siempre, como decía Hipócrates, con conocimiento básico y sentido común, pero podemos consumir cantidades ilimitadas diarias. De hecho, en estos momentos se está hablando mucho de el jengibre y de la cúrcuma como elementos nutracéuticos también para fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Y un poco más arriba está el té, blanco, verde, rojo, que tú prefieras, fíjate bien, de 2 a 4 tazas por día. Y les comento esto porque hay personas que cuando les recomiendas, por ejemplo, 1 o 2 termoté al día, dicen, ¿no será mucho? Y fíjate que lo que te recomiendan son hasta 4 tazas por día, seguido ahí arriba nada más de suplementos de vitaminas, porque los suplementos de vitaminas hoy, con lo que hemos visto en los primeros minutos de esta presentación, pues la conclusión es que no son negociables. De hecho, ya en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró a la humanidad en estado de avitaminosis, que quiere decir deficiencia crónica de vitaminas. Es decir, ya la OMS nos propone de manera indirecta incluir en nuestra alimentación, en nuestra nutrición diaria, y por favor, España, entiéndelo bien, esto es para consumo diario y no es un requisito estar enfermo para alimentarte mejor. Esto es algo que si estás perfectamente sano, es un excelente momento para incorporarlo en tu nutrición diaria, ¿sí? Dice ahí, suplemento de vitaminas, una ración, tableta, lo que fuese, stick al día, porque la vitaminosis, te lo he demostrado al principio, y si buscas en la página de la OMS, ya en el 2003 se declaró a la humanidad en estado de avitaminosis, es decir, el consumo de vitaminas diario ya no es negociable. Y ustedes
yo entiendo que tienen un extraordinario multivitamínico en España, ¿no? El Vita Extra, ¿sí? Un poco más arriba está el vino tinto, el vino rojo, que en España hay muy bueno, por cierto. Sin embargo, lo que queremos aprovechar del vino tinto son los antioxidantes. Y nuevamente, yo sé que en España hemos tenido, y debe estar por circular nuevamente, un producto lleno de antioxidantes proveniente del vino como HGH. Y al final, dulces saludables como el chocolate oscuro. Es decir, alimentarse mejor, queridos amigos de España, alimentarse mejor no significa sacrificarse, no significa abandonar pues aquello que nos causa satisfacción. Todo puede ser consumido, pero con racionalidad. Eso es lo que se propone en nutrición, racionalidad. Pero yo quiero que esta pirámide se les quede a ustedes muy clarita, ¿sí? Es más, algunos la estarán capturando de la pantalla, y si no, esto también está disponible en redes, ¿sí? No la hemos manipulado. Pero lo importante es que yo quiero con esta pirámide, lo que quiero lograr al mostrarte esta pirámide, es que te sientas orgulloso, que te sientas tranquilo, que te sientas feliz. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, nuestra propuesta nutricional está perfectamente alineado con la nutrición moderna, con la nutrición del siglo XXI, porque todo lo que está en esta pirámide se encuentra también en los productos Fusion. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen los productos que consumes y distribuyes todos los días? Te lo vuelvo a repetir si no te quedó claro. Esta pirámide, ¿sí?, está perfectamente alineada con nuestra propuesta nutricional. Y si tenemos algún invitado en la reunión, a quien le doy la bienvenida, por cierto, déjenme decirle que el doctor Andrew Weil no tiene ningún compromiso, ni es empleado de Fusion, ni asesor de Fusion. Él es un profesional independiente. Simplemente que las conclusiones a las que hemos llegado son bastante similares. Entonces, es hora de hablar de nutracéutico. ¿Pero qué es un nutracéutico? Son estos elementos, estos productos que me brindan todo aquello que necesita mi organismo para mantenerme saludable o para recuperar la salud que he perdido, ¿sí? Entonces, es un componente alimenticio fisiológicamente activo. Miren qué linda definición. O sea, va a producir un cambio porque es fisiológicamente activo. Afecta positivamente mi fisiología y eso reduce la incidencia de ciertas enfermedades crónicas. Por ejemplo, ¿no? Si yo logro consumir un nutracéutico que active mi metabolismo del azúcar o la glucosa, pues obviamente lo que voy a lograr es prevenir una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, por ejemplo. El enfoque equivocado es cuando buscamos al diabético, ¿no?, para darle algo. En realidad no deberíamos ser reactivos frente a la enfermedad, sino proactivos. ¿Cómo prevenir? Eso es lo que debemos buscar, cómo prevenir, ¿sí? Y es de origen alimentario. Un nutracéutico tiene que ser de origen natural y forzosamente aportar beneficios. Y cosa importante, tener estudios que respalden su acción. Sí, a ese punto vamos a retomar. Un platito me puedes. Adelante. ¿Sí? Bien. Ya está, doctor. Entonces, gracias. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro la necesidad de consumir complementos nutricionales. Pero les dije, no es requisito estar enfermo, tener una enfermedad crónica, estar en peligro de enfermedad para alimentarme mejor. Los complementos nutricionales deben ser incluidos en nuestra alimentación diaria como parte de una dieta saludable, porque los complementos nutricionales son productos con formulaciones que no son medicamentos. Los productos Fusion tienen condición de venta libre en España y toda la Comunidad Europea. Tienen condición de venta libre en Rusia, tienen condición de venta libre en los Estados Unidos, en toda Centroamérica y toda Latinoamérica, porque son productos inocuos, son productos seguros, son formulaciones que no son medicamentos, se parecen más a los alimentos y están aquí para compensar mis deficiencias nutricionales, como puede ser la deficiencia de vitamina B, deficiencia de vitamina A, deficiencia de antioxidantes, en fin. Muchas de esas deficiencias las voy a poder suplir a través de los productos
fusion. Y por esta razón también aquí nunca hablamos de efectos acumulativos, tóxicos, secundarios, etcétera, porque son nutrientes que vienen de los alimentos y plantas. Son totalmente seguros y totalmente inocuos. ¿Cómo se obtienen? Bueno, es un largo proceso. Nadie dijo que era fácil. Brevemente, hay que identificar un alimento, una planta que sea interesante desde el punto de vista nutracéutico, identificar la planta, identificar los activos, identificar la naturaleza del activo, si es una proteína, si es un polifenol, si es un polisacárido, en fin, cosas que los científicos hablamos regularmente, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la naturaleza, hacer la mejor extracción para después identificar, porque muchas veces en un alimento no hay un solo nutracéutico. Por ejemplo, si ustedes hicieran un análisis de la hoja del té verde, por ejemplo, ¿no? El té verde que viene, es parte del legado de la medicina herbolaria china. En el té verde tenemos antioxidantes, tenemos polifenoles que son termogénicos, o sea, quemagrasa. Tenemos la teína, que es energizante. Tenemos la L-teanina, que más bien induce la relajación y la generación de ondas alfa a nivel cerebral para la tranquilidad. Es decir, hay una serie de elementos nutracéuticos a partir de un solo alimento. Y les podría dar muchos más ejemplos. Entonces, cuando tú haces una extracción como la que ves ahí, vas a tener mezclados muchos activos. Y ese es el gran problema con las empresas que pretenden fabricar nutracéuticos. Ojo, hay que diferenciar. Porque una cosa es un extracto total. Yo tomo, vamos a volver al té verde, un té filtrante de té verde, y lo voy a poner en una taza de agua caliente, y voy a hacer un extracto total. O sea, ahí hay de todo. Incluso hay cosas que de repente mi cuerpo no quiere, pero eso es un extracto total. Cuando yo hablo de un nutracéutico, tiene que haber extracción, pero también tiene que haber identificación, separación y purificación. Separación y purificación. O sea, los antioxidantes se tienen que ir por un lado, los quemagrasa por otro lado, la teína por otro lado, la L-teanina por otro lado. Tiene que ser separación, purificación y concentración, porque yo les tengo que dar activos concentrados en el producto. No les puedo dar un té filtrante con el respeto que me merece la industria del té filtrante o del té verde filtrante. Eso no es un nutracéutico. Ese filtrado debería pasar por todo este proceso para darte activos concentrados, estabilizados a través de procesos modernos, como el atomizado, que es obviamente cuando yo tengo una solución, como la que ven ahí al lado derecho, ¿no? En ese matraz, ¿no? O vaso de laboratorio, si quieren, ahí arriba, ahí tengo una solución. El problema está en el agua. Yo debo separar el activo, que es lo que le da el color, del agua, porque el agua se la puedo brindar nuevamente, lo puedo resuspender en agua, pero lo que me interesa a mí es concentrar el activo, retirar el agua. Entonces yo puedo retirar el agua con un proceso como el atomizado o con un proceso más fino incluso como el liofilizado y más caro, porque el atomizado es un proceso que se lleva a cabo en estas cámaras que ustedes están viendo ahí. Es un proceso más sencillo y menos costoso. En cambio, el liofilizado es un proceso, claro, la diferencia ¿dónde está? El atomizado utiliza 60 grados, alrededor de 60 grados, para separar el sólido del líquido, o sea, el activo del agua, ¿sí? Utiliza 60 grados, pero hay materias primas que son muy finas que no soportan 60 grados, se desnaturalizan a 60 grados. Entonces, allí interviene el liofilizado. En resumidas cuentas, el liofilizado separa el sólido del agua utilizando 37 grados o menos. ¿Por qué? Porque utiliza esas cámaras de liofilizado que están viendo ahí. Es un proceso. Esa máquina que ustedes ven ahí, están viendo la parte frontal, pero hacia atrás es una habitación llena de máquinas. Condensadores, bomba de vacío, refrigeradores, etcétera. Es una máquina compleja. Cada una de esas máquinas que ven ahí tiene un precio aproximado de $300,000 aproximadamente. Entonces es un proceso fino, es un proceso caro, pero te permite obtener
ingredientes de la mayor calidad, conservando plenamente el estado natural de la materia. Y esto no debe llamarle la atención. Nosotros recogemos el legado de las culturas ancestrales, como ustedes saben, y esta técnica de la liofilización la desarrollaron los incas, aquí en los Andes peruanos. Los incas son reconocidos como los primeros liofilizadores de la historia. Este es muy lindo de mencionar, ¿sí? Los incas construían, ustedes ven ahí en la parte baja, esa construcción en una montaña que es un granero, donde en la noche el alimento se congelaba y en el día el sol lo calentaba. Y con esos procesos de enfriamiento y calentamiento se le iba retirando el agua. Claro, era un proceso largo, pero los incas no conocían la energía, solamente se adaptaban a la naturaleza. Entonces aprovechaban el frío de la noche y el calor del día. A muchas personas les sorprende saber esto, ¿sí? Cuando dicen que los incas liofilizaban, porque tú muestras esta máquina, y cuesta creer que los incas lo hacían en una montaña, ¿no? Entonces sí, lo hacían en una montaña. Mira, ahí está este liofilizador que te decía Inca, lo voy a ampliar, está ahí, en la montaña. Y si lo estás viendo ahí, al final de la tarde, ese granero, ese almacén de alimentos, está aprovechando hasta el último rayo de sol. Es decir, su construcción no era al azar. Ellos estudiaban las montañas y construían adrede en esa posición. ¿Sí? Para mis amigos peruanos, un abrazo muy especial. Se sentirán, seguramente están hinchando el pecho de ver esto. Ese pueblo se llama Ollantaytambo, ¿no? Ahí en Ollantaytambo se aprecian probablemente los liofilizadores incas mejor conservados, están en esa montaña, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad, he estado varias veces ahí y capté esta imagen justamente para graficarles a mis amigos peruanos, pero por supuesto también a mis amigos del extranjero, ¿no? Que esta tecnología viene de los Andes, ¿no? Y eso es reconocido mundialmente. Entonces, no estamos haciendo nada que no se haya hecho antes, solamente lo estamos modernizando. El proceso que se hacía en una montaña, hoy día lo hacemos a través de máquinas, pero la idea es la misma, conservar al alimento en su estado más puro, tal cual lo hacían los incas hace más de 5 siglos. Y de eso se trata la fusión nutracéutica, ¿sí? El conocimiento de las milenarias culturas, que no es, algunos piensan que es un fraseo, ¿no? Piensan que es una frase marquetera, no. Sí estamos recogiendo el legado de culturas como la amazónica, como la andina, las culturas orientales, China, por ejemplo, que nos ha aportado tantos ingredientes saludables, y esto lo respaldamos en muchos casos a través de patentes. Un activo patentado significa que es un activo que tiene estudios que respaldan su acción. En otras palabras, es un activo que hace lo que dice que hace. ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que les quería, y ya hacia la recta final de esta presentación, mencionarles. Hoy en día la tendencia es la nutracéutica. Mientras algunas empresas por ahí tratan de parecerse un poquito a lo que estamos haciendo nosotros aquí en Perú, nosotros ya más bien estamos en la nueva onda de desarrollar formulaciones nutracéuticas, pero formulaciones nutracéuticas que tengan respaldo. Por ejemplo, cuando formulamos un producto como Floralif, recoger el legado que nos habla, ¿no?, de los probióticos. Es un legado que lo desarrolló de manera científica el doctor Elías Mechnikov hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se encontró pues que había microorganismos que eran parte de la flora intestinal. Entre ellos había microorganismos que se les llamó probióticos, pro a favor bios vida. Eran microorganismos que favorecían la buena salud, promovían la longevidad. Y esto hoy en día es un conocimiento incontrastable. Se hacen a nivel mundial congresos sobre probióticos. Esto es una acción demostrada, y nosotros les brindamos, bueno, y más adelante les voy a mencionar qué tipo de cepas probióticas le estamos brindando, pero ya esto es algo incontrastable. Como lo del té verde, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de efectos reconocidos del té verde, gracias a la cultura china, porque el té verde, ¿no? La Camellia sinensis, justamente el nombre científico sinensis es originario de la China.
la cantidad de efectos reconocidos, ¿no? Nadie puede dudar de las capacidades del té verde, es algo incontrastable, demostrado pues con infinidad de estudios. Entonces, ya la ciencia de la nutracéutica está muy bien reconocida, ¿sí? Los nutracéuticos se han descrito finalmente como principios bioactivos extraídos de un alimento, fuente natural, recuerden eso, y que en forma concentrada tienen efectos saludables. De manera que, si bien es cierto, están aquí para reforzar nuestra salud, para compensar las deficiencias nutricionales, hoy en día se sabe también que incluso las personas que sufren de algún problema de salud, como lo están viendo en pantalla, se pueden favorecer con el uso de determinados nutracéuticos. Por ejemplo, si vemos esta matriz, fijémonos en la tercera barra que dice cáncer. Y ojo, no estoy hablando de curar el cáncer, etcétera. Estoy hablando de qué cosa le conviene consumir a una persona afectada de esta terrible enfermedad para mejorar su perspectiva de vida, su pronóstico de vida. Fíjense ustedes, incluso esto está tan bien descrito, que hay nutracéuticos considerados de baja eficacia, de mediana eficacia y de alta eficacia. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, una persona con cáncer, ¿qué le es de alta eficacia? Los probióticos y la fibra. ¿Qué le es de alta eficacia? Los glucanos, ¿sí? Los glucanos como los que están en Veramás, los glucanos como los que están en Ganomás. Y, finalmente, las proteínas funcionales. Eso le viene muy bien a una persona con cáncer. ¿Qué pasa con una persona que tiene problemas digestivos? ¿Qué le viene bien? Por ejemplo, de alta eficacia le es los probióticos y la fibra. Y así por el estilo. ¿Se dan cuenta? Esto ya es una ciencia, señores. Esto es una ciencia. Esto está plenamente demostrado, ¿sí? Estamos en la empresa correcta, en el rubro correcto, con los productos correctos. Podríamos seguir, me queda poco tiempo, solamente quiero hablarles entonces, regresar a lo que estábamos hablando sobre las patentes nutracéuticas. Recuerden, patente significa acción demostrada. ¿Qué patentes tenemos en los productos actualmente en España? Por ejemplo, Floralif. Todos me dicen, Floralif, bacterias probióticas, sí, son buenas, sí. Lo que ustedes probablemente no saben es que el producto tiene tres cepas de cultivos probióticos que las están viendo ahí y que están en la caja. Por favor, no me escriban a preguntarme cuáles son porque no está impreso en la caja. Está el Lactobacillus casei, el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium bifid. Ahí está. Por ejemplo, estas bacterias probióticas se ha demostrado que combaten al Helicobacter pylori, que es el agente etiológico de la gastritis. Y recuerden, el Helicobacter pylori es la única bacteria que causa cáncer. Entonces, no voy a esperar a tener gastritis para consumir Floralif. Lo tengo que consumir nuevamente como parte de una dieta saludable. Además que tiene una fibra muy importante que vamos a ver en un momento. Pero, volviendo al tema de los cultivos probióticos, no hemos escogido cultivos probióticos al azar. Tenemos un proveedor que es otra empresa de biotecnología que tiene cepas, ¿no? La LMB011 y la LMB021. LMB011, la Lactobacillus casei, LMB021, que como ven ahí, tiene un récord, ¿sí?, de acciones demostradas con investigaciones. ¿Ok? Ese material está disponible. Si alguien tiene el interés de leerlo o recibirlo, le pueden escribir a Lilian, y a Lilian Fuller, por supuesto. Mi saludo para Lilian si está en la reunión, pero le pueden escribir a ella y yo a través de su correo electrónico le hago llegar este material para que lo difundan entre ustedes, si lo quieren leer. Si no lo quieren leer, no se preocupen, no le escriban, pero lo importante es que existe todo un dossier de investigaciones relacionadas con las importantes acciones de estas cepas en su salud. O sea, no hemos tomado cepas al azar, sino hemos tomado cepas que tienen acción demostrada, ¿sí? Demostrada en un producto de consumo diario que se llama Floralif y que puede ser consumido incluso por niños, imagínense ustedes. Y además, Floralif no solamente es cultivos probióticos, sino además es fuente de fibra prebiótica y antioxidantes y granadilla, etc. Una fórmula muy generosa. Pero incluso la fibra prebiótica incluida en Floralif responde a una patente. Es una combinación de fructooligosacáridos, que es un tipo especial de fibra patentada llamada Synergy One de la empresa Beneo.
Entonces, lo que te quiero decir es que en este producto tienes hasta 2 patentes. Eso es lo que te quiero decir. ¿Importante o no importante? Claro que es muy importante la razón de ser del producto, pero este tipo de fibra de la empresa Beneo también está incluida en Nocarté, por si acaso. O sea, no es que nosotros estemos, digamos, repensando en los costos. La empresa en realidad es muy generosa, incluyendo activos de la máxima calidad, porque a nadie se le incluye pagar por una patente de fibra, porque fibra, o sea, hablando, digamos, como industrial, ¿no? En la industria de los alimentos, hay fibras que un contenedor te cuesta $100, ¿sí? Un contenedor, porque hay fibra de todo tipo, de todo precio, etc. Nosotros hemos recurrido a fuentes de fibra patentada para darle a nuestros consumidores y, por supuesto, a nuestros distribuidores una fibra de la máxima calidad. Lo que ves en letritas azules ahí son los estudios que avalan la acción de la fibra. Aunque no lo creas, la fibra incluida en Nocarté y en Floralif tiene estudios que respaldan su acción, como las cepas probióticas de Floralif, que también tienen estudios que demuestran su acción. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y bueno, en el caso de Beauty In, los péptidos de colágeno bioactivo, que no son el colágeno hidrolizado común y corriente que te venden en la calle. Es un tipo de colágeno, son péptidos de colágeno que tienen estudios, es una patente, y esta patente pues obviamente está demostrada, ¿por qué? Por estudios. ¿Cómo se llama este estudio, por ejemplo? En español dice, a ver, vamos a ver cómo está mi inglés hoy día, dice, ingesta oral de péptidos bioactivos específicos del colágeno reducen las arrugas de la piel e incrementan la síntesis de la matriz dérmica. Estudio sobre los péptidos de colágeno bioactivo. Entonces, son estos estudios los que justamente permiten patentar el activo. Y hay otro estudio más que les va a interesar seguramente a algunas personas. ¿Cómo se llama este estudio? Dice suplementación dietaria con péptidos específicos del colágeno. Tiene un beneficio dependiente del índice de masa corporal, ¿sí? Beneficio sobre la morfología de la celulitis. Es decir, lo que quiere decir esto en español es que las personas con sobrepeso que tienen celulitis han tomado estos péptidos y el aspecto de la celulitis ha mejorado. Eso es lo que quiere decir este estudio. Y estos estudios que comprueban científicamente la acción permiten la patente. ¿Sí? Entonces, esta es la información que les había preparado para el día de hoy, para esta noche española, tarde todavía aquí en Perú. Espero que la información haya estado realmente a la altura de sus expectativas. Les agradezco muchísimo por su atención. Gracias por convocarme a esta reunión. Muchísimas gracias, España. Y obviamente que Dios los bendiga y que pronto salgamos de esta situación de salud a nivel mundial. Muchas gracias. Madre mía, doctor. Qué bien, impresionante. Bueno, yo también estuve en el evento de Málaga y fue una extensión de toda esta ponencia. Yo tengo también mis pinitos, sobre todo aplicados de lo que es algo de nutrición, algo de, pues de deporte, nutrición deportiva sobre todo, y la verdad es que me has dejado impresionado. No sé si os pasa a vosotros también, pero como que cuando escuchas